El hubiera, ese famoso hubiera, si yo hubiera tomado mi carro 5 minutos antes, no me hubiera tocado ese choque en la Venustiano Carranza que hizo que llegara tarde a mi cita de trabajo y por eso perdí mi chamba. Si yo hubiera, entonces llega el amigo y te dice, no, el hubiera no existe. El hubiera es una fantasía, tienes que asumir lo que te está ocurriendo en el momento. Entonces cuando te dicen, el hubiera no existe, como que pierdes la emoción y pierdes la oportunidad de reflexionar sobre ese momento que rompió tu vida. Pero les tengo una mala noticia. El hubiera si existe, es un golpe en el alma, cosas que nunca hiciste y que te rompen la calma. El hubiera. Por ejemplo, si yo me hubiera lavado los dientes aquel día, me hubiera ligado a esa chica que tanto me gusta. Entonces, hubiera tenido quizá unos hijos muy hermosos, quizá la cuesta de enero del 2017 hubiera hecho que desertara. Lo pasa porque, bueno, si yo no me hubiera lavado los dientes, hubiera tenido muy mal aliento, y entonces la chica no me hubiera hecho caso, no me hubiera pelado. Entonces, pues claro, si me los hubiera lavado, mi vida hubiera sido otra. Le tenemos miedo y nos enseñan a tener miedo al hubiera, y estamos perdiendo una oportunidad preciosa de entender qué es lo que nos lleva a la frustración y qué es lo que nos lleva a la conciencia clara de a dónde queremos llegar. Si yo no me hubiera lavado los dientes, claro, me lavé los dientes, me ligué a la chica, pero entonces me hice una pequeña herida en la encía, esa herida empezó a crecer, se hizo una infección, creció desmesuradamente, fui al doctor, me hicieron una operación y perdí 2 dientes. Pero sí me casé con la chica. La vida está como compuesta de muchas pequeñas decisiones que nos van llevando por caminos desconocidos. Por ejemplo, si yo hubiera comprado esto, hubiera obtenido esto otro. Si yo no lo hubiera comprado, no hubiera obtenido esto ni el camino que seguía. Hay una explicación científica sobre esto que se llama el gato de Schrödinger. Resulta que este hombre mete un gato en una caja donde hay material radioactivo. Si el material radioactivo libera la energía radioactiva, se activa un mecanismo que hace que un martillo baje, ¡puc! Se rompe un matraz donde hay un gas venenoso y el gato se muere. Si la energía no se libera, no cae el martillo y el gato vive. El físico abre la caja y hace una percepción de lo que está ocurriendo ahí. Si el gato está muerto, es porque en otra dimensión y en otra posibilidad del mundo hay un gato vivo. Y si abre y el gato está muerto, hay un gato vivo en otro lado. Hay una demostración matemática con matemáticas muy complicadas sobre este asunto. Nosotros vamos como llevando mundos paralelos de posibilidades que de repente se dan o no se dan. Una pequeña alteración puede cambiar el universo completo, dice la teoría del caos. Por ejemplo, esta famosa teoría de si un aleteo de mariposa puede generar un huracán. Pero también el aleteo de una mariposa puede evitar que haya un huracán. Son pequeños datos, pequeñas informaciones, pequeñas acciones que de repente desatan historias enormes. Una decisión de nosotros
nos lleva por dos caminos, el que tomamos, el que elegimos y la posibilidad. Y otros dos, y otros dos, y otros dos, hasta que se vuelve una cosa súper complicada. Cualquier pequeña alteración puede provocar una turbulencia. Y el no aceptar el tema del hubiera nos quita como la oportunidad de reflexionar qué es lo que hubiera pasado, porque el hubiera no existe, pero nos manda sus facturas. Les voy a contar una historia sobre esto. Yo cuando era un adolescente quería ser escritor, tenía una tía que se llama Emma Rueda, que es de una generación de escritores, Poli Delano, en fin, y había un concurso muy importante que era el Premio Nacional de Cuento de San Luis Potosí, y mi tía entró a ese concurso, no ganó, y llevó una pequeña frustración durante toda su vida. Si no hubiera entrado al concurso, otra cosa hubiera pasado, pero entró y se desató toda esta historia. Yo admiraba mucho a mi tía, de hecho una vez me invitó en una reunión familiar a su cuarto, cuando mis abuelos veían los toros y mi papá se echaba unos vodkas, me invitó a su cuarto, y era un cuarto de intelectual lleno de libros impresionantes, y de los libros que me enseñó había uno hermoso que se llama Fin de Mundo, de Pablo Neruda. Era un libro terrible que me dejó una huella profunda en mí. Como que desde ese momento supe que las letras podían abrir grietas en los hubieras y en los no hubieras, en los buenos hubieras y en los malos hubieras. Yo escribí mi primer cuento lleno de orgullo y emoción y se lo enseñé a mi tía, y mi tía se puso como muchos moños, me dijo, te voy a ver en el Café La Habana, al cual yo tenía que hacer como una obra en camiones, tenía que subirme en 2 camiones, me quedaba súper lejos, yo era un adolescente de 14 años, en la Ciudad de México, todo extraviado. Cuando llego agotado a ver a mi tía, estaba en una mesa y me dice, a ver, enséñame tu cuento. Se lo enseño, lo lee, así como una especie de parsimonia muy atemorizante, y entonces cierra y me dice de una manera muy tremenda, le debemos tanto a Rulfo. Y a partir de ahí me empezó a hacer pedazos mi cuento. Claro, yo salí desesperado, frustrado de esa reunión, porque lo que había hecho mi tía era tratar de disuadirme de que yo fuera escritor. Hace un par de años, yo hablando con mi mamá, ella me dijo que mi tía le había dado la razón de por qué me había dicho esto. Era porque me quería disuadir, porque a los escritores les va muy mal, ganan poco dinero, en fin, ¿no? Eso dicen los escritores. Así que pasaron 35 años después de esa historia, y si yo le hubiera hecho caso a mi tía, no estaría aquí ahorita sentado con ustedes. Si yo en algún momento hubiera decidido estudiar antropología criminalística en una maestría, no estaría aquí con ustedes platicando. Estas decisiones que tienen que ser como momentos de reflexión muy profundos, porque la opción que te da la vida y por dónde decides ir, de repente termina en lugares insospechados. Así que después de 35 años, yo entré a ese concurso por 4ª o 5ª vez y lo gané. Gané el Premio Nacional de Cuento de San Luis Potosí, y era una especie de ajuste de cuentas, por un lado con mi tía, y otro también era decir, yo como tu sobrino estoy logrando algo, es un acto de honra, te estoy honrando con este premio que acabo de recibir. Si yo no hubiera decidido escribir, no hubiera llegado ese momento. Claro, este asunto no lo tengo pendiente con mi tía, nunca me he sentado a platicar con ella, decirle, oye, ¿por qué no querías que yo fuera escritor? Y resulta que me está saliendo bien la carrera de escritor. Ahora hago periodismo de viajes, escribo artículos en muchas revistas, hago novelas, hago cuentos, en fin, y mi vida gravita alrededor de la creación.
mi tía decía que no debería haber tomado ese camino. Ahora que tengo yo un hijito de 5 años, tengo esta angustia de cuáles son las decisiones, los hubieras que uno va decidiendo en la vida y que te llevan a lugares insospechados. De repente yo quisiera tener el control de los hubieras de mi hijo y decirle, vete por aquí y no cometas este error. Nos han enseñado a tenerle miedo a la frustración, al desamor, a la infelicidad, y creo que estamos perdiendo una oportunidad de vida increíble. Cuando nos sentimos tristes, vamos corriendo al mall y nos compramos unos zapatos, una playera. Yo lo hago, debo confesarlo, porque tienes como esta pulsión de llenarte de cosas para ir cubriendo tus carencias. Y creo que estamos viendo unos momentos en el que tenemos que ser muy claros en lo que nos frustra, en lo que nos hace infelices, no deprimidos, porque la depresión te inmoviliza y te tira en la cama. No miedo, porque el miedo te inmoviliza y te tira en la cama. Eso es lo que está pasando ahora en este país. Nos están metiendo, vendiendo, inoculando diariamente miedo, ignorancia, frustración. Eso es lo que nos están vendiendo para que sigamos en esta calma aparente. Y creo que es importante el saber que el hubiera sí existe, que el hubiera son las posibilidades del mundo, es el gato vivo y el gato muerto andando juntos de la mano en el universo. Entonces, creo que es importante asumir el miedo, asumir la tristeza, porque le da un contraste a la felicidad. Asumir la frustración, porque le da un contraste a los momentos exitosos o de supervivencia en la batalla diaria de la vida. Así que yo creo que el hubiera sí existe. Si yo no hubiera aceptado la invitación de venir aquí, no hubiera conocido a Jimena, por ejemplo. Entonces, quiero invitarles a que tomen por los pelos a la frustración. Yo, cuando hablé con mi tía, salí frustrado de esa charla, muy frustrado. Dije, yo no voy a ser escritor, no sirvo para escritor, y sin embargo, decidí ser escritor. Pasaron muchísimos años, pasaron 35 años para que mi carrera pudiera tener forma, pudiera tener triunfo, y de lo cual no me arrepiento. Y si mi tía me hubiera dicho qué es lo que se proponía, quizá ahora no estuviera aquí. Este misterio de cómo se toman las decisiones que les digo que está latiendo en mi hijo, ¿qué me llevó? ¿Cómo llegué aquí? Es una cosa muy importante y hay que asumirla sin miedo, con gozo. Muchas gracias.